Benvingut. Entre sus clientes hay Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Pal Tònic, Adrià Carrasco, Julian Assange, Edward Snowden... Patrice Lumumba, la familia de ahora Lumumba. aquí iba. Y el expresidente del Ecuador, Rafael Correa. ¿Me dejo a alguien? ¿Cómo? ¿Me dejo a alguien? ¿Usted? No, yo no necesito, por favor, no. No me quiera mal. Igual Barbeta Tiene sí que que le ser presidente. necesita, ¿no? Barbeta, ¿necesitas un advocat? Seguramente sí, ¿eh? Sí. ¿Qué tienen en común todos sus clientes, señor Marchán? Bueno, muchos son disidentes, digamos, ¿no? Que tienen problemas políticos y también son disidentes que están buscados por la justicia de su país por razones políticas y que quieren que sean encarcelados, y así que hay trámites de extradición. Eso es otra situación que vemos en todos estos casos, extradición. Usted, que es especialista en derechos humanos, ¿se puede afirmar que en España se vulneran esos derechos? En el caso del gobierno en exilio, sí, claro, eso es, y también de los presos políticos aquí en España, eso es muy claro, sí, a muchos niveles, ¿no? Es lo que hemos visto cuando hemos recibido el caso, ¿no? En noviembre de 2018, 17. Bueno, directamente hemos pensado, hay problemas de derechos fundamentales. Eso es una presunción de inocencia, cuando hemos visto tantas declaraciones de políticos diciendo que estaban culpables antes de ser juzgados. También el hecho que estaban políticos, ¿no? Miembros del gobierno o diputados, y normalmente estas personas, cuando hacen cosas en el marco de su trabajo, no tienen que tener problemas de tipo penal, ¿no? Problemas políticos, sí, hay que discutir al nivel político, pero a nivel penal eso no se puede. ¿Y en Europa los derechos están amenazados? En el caso catalán, bueno, para mí el caso catalán es un caso muy importante porque tiene muchos efectos. Es decir, que ahora hay el caso catalán, mañana viene otro caso, y si España, que es un Estado normalmente muy fuerte a nivel de derechos fundamentales, viola estos derechos fundamentales sin problema, eso puede también tener unos efectos, por ejemplo, en otros países como Polonia o Hungría o Bélgica también. ¿Usted conocía el caso catalán antes de entrar a trabajar en él? El caso catalán yo conocía a Barcelona y a Cataluña, y también la situación que había un idioma que no era el castellano, pero otro idioma muy parecida al francés, entre el francés y el castellano. Ahora más y más empiezo a entenderla, pero no conocía la historia, eso no. Tampoco la historia recién, ¿no? de la República antes del franquismo. ¿Qué pensó al ver las imágenes, si es que las vio, las imágenes del 1 de octubre, cuando se convocó el referéndum? ¿Usted qué pensó al ver aquellas Bueno, imágenes? en ese momento yo no estaba el abogado, así que yo estaba como ciudadano europeo, digamos, y todo el mundo fue muy choqueado, se dice así, ¿no? Por la violencia policial, ¿no? que fue muy dura, para un acto que es un acto democrático muy básico, ¿no? Y es eso que ahora me atrae mucho en el caso, es la fuerza democrática del pueblo catalán, me impresiona muchísimo. ¿Y el hecho que se acuse de rebelión a los políticos que organizaron el referéndum? Bueno, cuando se habla de rebelión y de que la gente de aquí están perseguidos por cosas de rebelión, todo el mundo se ríe, salvo la gente de España, porque es una cosa que no se puede entender. ¿Quién no es? se entiende. ¿Todo el mundo? ¿Quién? ¿Todo el mundo jurídico? Sí, es eso, ¿no? Para el nivel de juristas de derechos fundamentales, cuando hemos oído que la acusación era rebelión, parecía una cosa imposible y que como una broma, pero no es una broma, ¿no? La gente está en la cárcel desde un año casi y hay gente en exilio, así que no es una broma, pero parecía algo absurdo, digamos. Un año después del 1 de octubre hay diferentes consecuencias, pero una de ellas es que hay decenas de Mossos d'Esquadra, la policía catalana, y también de policías españoles que están imputados en diferentes causas. Si le parece, vamos a explicarlo con Jordi de Planell. Jordi, bona nit. I posem una mica d'ordre?
Bona nit, Laura. Doncs sí, perquè en l'operatiu de l'1 d'octubre hi van participar Mossos d'Esquadra, policies nacionals i també guàrdies civils. Però quines conseqüències a nivell judicial ha tingut el referèndum per a cadascun d'aquests cossos de seguretat? Doncs ho veiem al mapa. D'entrada comencem per dalt, pels comandaments. Llavors els Mossos d'Esquadra estaven dirigits per el major, per Josep Lluís Trapero. L'1 d'octubre no van provocar cap ferit, però van rebre fins a 14 denúncies per suposada inacció policial. Les van rebre el mateix 1 d'octubre i en els mesos posteriors, fins al 15 de gener. Quines han estat les conseqüències pels Mossos, i en aquest cas en particular per al major? Doncs ja ho sabem, que ha acabat processat per l'Audiència Nacional pels delictes de sedició i també de pertinença a organització criminal. Això que el mateix Trapero, en una declaració a l'Audiència Nacional davant de la jutgessa Carmen Lamela, va explicar que les ordres que havia rebut del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya passaven per frenar el referèndum, però sempre mantenint la pau social. Això pel que fa als Mossos. Però d'altra banda, també hi tenim la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Aquests dos cossos de seguretat el dia 1 d'octubre van provocar més de 1.000 ferits, segons el Departament de Salut, i van rebre només a Barcelona fins a 275 denúncies per suposades agressions. Llavors la Policia Nacional estava comandada a Catalunya per aquest home, per Sebastián Trapote. Ara ja està jubilat, però aquest agost el Ministeri de l'Interior el va condecorar i li va pujar la pensió. A banda d'ells dos, també hi havia aquí una altra figura important. És la d'un coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Ell era l'encarregat de coordinar tot el dispositiu policial del referèndum de l'1 d'octubre. Ara ja ha abandonat aquesta coordinació i, de fet, al febrer el van ascendir com a nou cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid. Per tant, sembla que la justícia, de moment, no busca les pessigolles ni a Pérez de los Cobos ni tampoc a Trapote, però sí que té en el punt de mira desenes d'agents de la Policia Nacional que van participar en aquestes càrregues de l'1 d'octubre. Només a Barcelona, a partir d'aquestes 275 denúncies presentades, es van obrir 27 casos. D'aquests 27, 17 ja s'han arxivat, però 10 continuen oberts i han comportat la imputació de fins a 24 policies nacionals, tots ells investigats per aquestes càrregues. Això són dades de l'Ajuntament de Barcelona. Què passa amb la resta de Catalunya? Doncs que les causes estan molt disperses en diversos jutjats i el Tribunal Superior de Justícia encara no n'ha pogut fer un recompte complet. Nosaltres, però, hem parlat amb els advocats dels ferits de les comarques de Girona, també de Lleida i de Tarragona, i ens expliquen que en la gran majoria de casos encara no hi ha cap policia nacional investigat ni tampoc cap guàrdia civil. Bàsicament també perquè els procediments avancen molt lentament. Paradoxalment, però, sí que ja tenim dues absolucions. Totes dues han arribat a Lleida. Una va arribar al mes de juliol, l'altra va arribar recentment, aquest mateix mes de setembre, però les dues sentències absolutòries tot just són provisionals, encara es poden recórrer i, de fet, les acusacions ho han fet. Això pel que fa la Policia Nacional. Però què passa amb els Mossos d'Esquadra? Doncs, a banda del major del cos, Josep Lluís Trapero, segons el Departament d'Interior, hi ha desenes de Mossos investigats. Només al Camp de Tarragona, per exemple, hi ha fins a 41 agents que estan imputats per suposada inacció policial el dia del referèndum. No només pel Camp de Tarragona, per exemple, a la Corona Metropolitana hi ha fins a 11 agents imputats a les comarques del Maresme, també del Barcelonès i del Vallès. Encara n'hi han de sumar 17 més, que pertanyen a diverses unitats, la majoria de les quals estan ubicades al complex central dels Mossos, a Sabadell. Per això el situem en aquest punt del mapa. I a tots aquests imputats n'hi sumem 3 més encara. Un mosso de les comarques de Girona, un altre de la Catalunya central i, finalment, aquest darrer de les Terres de l'Ebre. Per tant, Laura, ja ho veus, el comptador final, 71 Mossos imputats per suposada inacció policial el dia 1 d'octubre, a més, amb Trapero ja processat per sedició i organització criminal, i de moment, almenys, aquests 24 policies nacionals imputats també per les càrregues policials només a Barcelona. De moment, qui es lliura de les imputacions és la Guàrdia Civil. Gracias, Jordi. ¿Qué le parece, señor Marchán? Muchos más policías investigados por inacción por el 1 de octubre, según los juzgados, haber sido pasivos, que no policías nacionales y guardias civiles por las cargas que hubo aquel mismo día. Bueno, eso refleja un poco la desigualdad entre lo que hace el Estado español, es decir, que persigue mucho no solamente los políticos, pero también la población, ¿no? Y también eso se refleja en esto. Es decir, que uno de los sentimientos que tenemos también es que hay como un tipo de criminalización del pueblo catalán.
Es decir, que hay muchos casos, hay también estos casos policiales, pero otros casos donde la población que ha ayudado al referéndum, o también hay estas cosas de los profesores, que son casos que demuestran que la violación de los derechos fundamentales no solo toca a la gente que están ahora en prisión o en exilio, pero también a muchas personas en la población catalana. ¿Cree que el caso del 1 de octubre puede acabar en tribunales internacionales? Eso, claro, desde el principio hemos sabido que nos parece que no hay posibilidad ahora en España, a nivel de los altos tribunales, Audiencia Nacional o Supremo o Constitucional, de tener una decisión justa, ¿no? Un juicio debido ahora en España nos parece imposible en el caso catalán. Es por eso que desde el principio sabemos que estamos construyendo el caso para ir a nivel internacional, que sea el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a nivel de Naciones Unidas. De hecho, usted... Y vamos a ganar a estos niveles, eso es cierto, ¿no? No hay ninguna duda sobre esta pregunta. No hay ninguna duda que van a ganar. No, ninguna. Porque es tan claro, ¿no? Las violaciones son tan claras y hay bastante y en muchos niveles que eso es cierto que vamos a ganar. Ya hubo como indicios con la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el caso de uno de los Jordi, me parece, cuando no ha podido presentarse para ser presidente. Sí. Hubo un orden de Naciones Unidas diciendo a España tiene que respetar los derechos fundamentales y España no lo ha hecho. Y es por eso que hemos dicho que España se ha puesto como un estado criminal, digamos, ¿no? A nivel internacional, porque no respete los derechos fundamentales. Usted impulsa la demanda civil de Carles Puigdemont contra el juez Llarena en Bélgica por falta de imparcialidad. ¿Puede Bélgica juzgar un magistrado de un alto tribunal extranjero? Sí, claro. Bueno, eso desde el principio nuestra metodología fue qué hubiéramos hecho si los hechos se hubieran pasado en Bélgica. Cuando hemos visto que el juez Llarena hizo esta declaración de Oviedo, cuando hemos visto que el juez Llarena va, por ejemplo, este verano, ¿no? Fue a Gerona, me parece, en un restaurante con un opositor político de nuestros clientes, ¿no? Eso no se puede hacer, es algo que nos parece claramente un error, una muestra de parcialidad. Y bueno, en Bélgica cuando ocurre esto hacemos un juicio en contra del juez. La suerte que tenemos en el caso catalán es que estamos en Europa, en la Unión Europea, y estamos ahora como un solo territorio, ¿no? Donde tenemos los mismos derechos y las mismas reglas se aplican. Así que hay reglas de la Unión Europea que previen que cuando hay un fallo que está hecho en España, pero que el daño se produce en otro país, por ejemplo Bélgica, bueno, se puede enjuiciar en Bélgica. ¿Y la reacción del gobierno español qué le pareció cuando dijo que no defendería a Llarena sino al Poder Judicial español? Nosotros no atacamos al Poder Judicial, ¿no? Estamos atacando unas declaraciones del juez Llarena, no en su carga de juez, porque eso es protegido, ¿eh? No se puede atacar un juez en sus decisiones judiciales, para eso hay que apelar las decisiones y seguir un camino judicial. Lo que hacemos es, afuera de su trabajo de juez, hizo estas declaraciones en Oviedo, después de una conferencia, y eso demuestra su parcialidad, y el Estado español nos parecía no tenía nada que ver. Ahora quiere luchar con nosotros en Bélgica, muy bien, estamos dispuestos, ya lo hemos preparado desde muchos meses, sabemos que eso iba a ocurrir y estamos listos. Y si la justicia belga les da la razón a ustedes, ¿qué pasará con la causa del 1 de octubre? ¿Cómo influirá en la causa? El caso en Bélgica es simbólico, es decir, que queremos demostrar que el juez Llarena no es imparcial, que el juez Llarena ya ha tomado su decisión, ya ha decidido desde el principio que eran culpables, que no sean inocentes los miembros del gobierno. Y así queremos demostrar esto, y claro que eso es para nosotros en el camino que he dicho hasta el nivel internacional es un paso importante, pero hay otros pasos que también estamos preparando y que estamos siguiendo. Usted también representa
pregunta a Julian Assange y a Edward Snowden. ¿Filtrar secretos de Estado es perjudicial para la seguridad o es una simple cuestión de transparencia? Yo no esperaba este tipo de pregunta, pero podemos hablar de esto. Bueno, en este momento me parece que... ¿Sí? ¿Cómo? Esta es la gracia, ¿no? Que le sorprendan las preguntas. Sí, es eso, gracias, usted trabaja muy bien. Bueno, estamos en una era donde el Estado tiene muchos poderes, sabe todo. No tengo mi smartphone en la mano aquí, pero bueno, con mi smartphone es como tener una policía en mi bolsa, que sabe todo lo que hago, dónde voy, con quién hablo. Y eso significa que el Estado controla todo. Y en contra de esta nueva situación, que es algo desconocido en la historia del mundo, me parece, es importante que tenemos como ciudadanos posibilidades, como contrapoderes, se dice así, sí, contrapoderes en contra de esta hiperpotencia del Estado de conocer todo. Así que eso es el futuro para que nuestros derechos fundamentales quedan protegidos, es decir, que hay gente dentro del sistema que en un momento les parece que el Estado está violando los derechos fundamentales y salga del sistema y lo da a la opinión pública para que sabemos lo que pasa y que pues, no podemos reaccionar y defendernos. Entonces, ¿para usted son espías, son traidores, son héroes? ¿Qué son? Julian Assange y Snowden. Son héroes, claro, ¿no? Son héroes en el sentido que, bueno, la vida de Julian Assange es una vida que yo no quiero vivir su vida, ¿no? Está así en un espacio muy pequeño, en una embajada en Londres, desde 8 años ahora, no tiene acceso a la luz natural, ¿no? No ve el sol, está así en un sitio muy pequeño. Es muy difícil para él, pero él lo hace porque le parece que es su tarea, su cargo, para revelar y continuar a revelar secretos de Estado. Assange, de hecho, fue un activo defensor del referéndum del 1 de octubre. ¿Le ha perjudicado de alguna manera? Sí. Supongo que sí. Es la primera vez que he hablado con él sobre el tema del referéndum y él estaba antes del referéndum, él estaba diciendo lo que va a pasar en Cataluña es muy importante para Europa, para el mundo, porque va a pasar una cosa muy fuerte, es decir que hay un pueblo que quiere independizarse con la fuerza democrática y eso es muy fuerte porque hay familias enteras que sostienen el proceso de independencia, ¿no? Intento decirlo, pero es muy difícil. Y eso es muy fuerte porque ahora en el mundo, bueno, la gente no hace política, no les interesa la política. Pero aquí en Cataluña sí, hay mucha gente que se interesa en la política. He visto venir a Bruselas decenas, 60.000 o 80.000 personas en dos días, así en coche, con familia. Es muy fuerte como fuerza democrática y como fuerza política. Y él lo había visto ya antes y en una de estas reuniones había dicho es el evento más importante que va a ocurrir ahora en el siglo XXI es esto, es el referéndum catalán. Y el hecho que él opinara sobre el referéndum fue muy activo en las redes sociales sobre el tema. ¿Le ha perjudicado? Sí, le ha perjudicado muchísimo. ¿En qué sentido? En el sentido que después de esto el Estado ecuatoriano ha reaccionado de manera muy fuerte, es decir, cortando todas las comunicaciones en la embajada, poniendo máquinas para impedir que podría comunicar con afuera. Y yo fui a visitarle hace ahora 3 o 4 meses y él estaba ahí solo con la gente de la embajada, pero no había internet, no había teléfono adentro, así que no podía comunicar. Eso fue una reacción al hecho que había ayudado por sus tweets y el referéndum. ¿Algún día llegará a ser un ciudadano libre, Assange? Sí, esperemos. Ahora es muy difícil porque parece que el nuevo gobierno de Ecuador no quiere más que se queda en la embajada. Sabemos que el nuevo gobierno ecuatoriano es más, digamos, va más en el sentido de Estados Unidos, ¿no? Porque la primera cosa, el primer acto que el nuevo presidente de Ecuador ha hecho es decir a los Estados Unidos que regresan con su ejército en una base militar que el presidente Correa había dicho a los americanos de
a los gringos de irse. Señor Marchán, abrimos el debate, la conversación a los periodistas que tenemos en plató. Xavier. Una breve historia para una pregunta. La historia es la siguiente. Un juez en España ve pasar detenidos cuando está instruyendo una causa y ellos denuncian haber sufrido torturas. Yo invito a usted y a todos los espectadores a que vean la foto de Unai Romano cuando declara ante el juez, después de pasar por comisaría. Esos casos se llevan a un Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Luxemburgo después de muchos años, condenan al Reino de España por no haber investigado las torturas, no por la tortura, por no haber investigado la tortura. ¿Sabe quién era ese juez? El actual ministro de Interior, Grande Marlaska. Esas cosas en Europa se entienden. En Europa, en cualquier país democrático, un juez que ha visto pasar a esas personas, que no actuó en ese momento, que ha venido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿sería aceptable que fuera ministro de Interior? Porque me da la sensación de que España prefiere pagar una multa cada vez que le condenan y dejar pasar. No soy tan optimista como usted sobre la justicia europea. ¿Contesto ahora mismo? Sí, bueno, sí, para mí se dice que el siglo XXI es el siglo de los derechos fundamentales, no teóricos, pero efectivos. Y el ejemplo que usted me presenta es típicamente lo que pienso, es decir, que si ahora el ministro de Interior es esta persona que ha dejado pasar personas torturadas, eso no es aceptable, en el sentido que hay que luchar en contra de esto. Y hay muchas formas jurídicas de luchar en contra de esto. Se podría, por ejemplo, decir que esta persona fue cómplice, se dice cómplice del hecho y que no puede seguir como ministro. La justicia europea toma decisiones muy fuertes, muy importantes, y luego hay que seguir defendiéndolas y no hay que parar pensando que si hay un problema que no se repite, hay que parar. No, hay que seguir luchando como abogados, cada vez regresando con el mismo caso y nunca parar de luchar para los derechos fundamentales. Y eso ocurre también en Bélgica, cuando, por ejemplo, mandan, ahora hay un caso muy importante que son familias detenidas, ¿no? Con hijos detenidos o niños detenidos en centros cerrados. Eso, Bélgica fue condenada ya, pero regresan, así que nosotros como abogados otra vez vamos al Tribunal Europeo sin parar nunca, cada vez hay que luchar porque... No, y otra pregunta muy práctica, ¿usted a Puigdemont y el resto de los defendidos les recomienda que vayan a Francia o que no vayan a Francia? Porque claro, está diciendo, no, se mueven por todas partes, pero yo me da la sensación que según se asoman más allá de la línea Manillot... Bueno, Francia también tiene un sistema muy fuerte a nivel de los jueces, ¿no? Porque antes la extradición era cosa de gobiernos, ahora extradición en la Unión Europea es cosa de jueces, ¿no? Así que ya, como hay un juez alemán, ¿no? Con todo su prestigio, un juez belga con mucho menos prestigio, digamos, ¿no? O hay también la persona de Suiza, ¿no? El portavoz del gobierno suiza que ha dicho no viene con su orden de detención porque es político y no lo vamos a hacer. Ahí en Escocia también ha tardado mucho, la gente fueron puestos en libertad, así que me parece que hay posibilidades de viajar a Francia, ¿por qué no? Además que en Francia hay un sistema muy interesante, es que el juez nacional puede pedir directamente un aviso, una opinión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no se puede hacer en España o en Bélgica, es algo nuevo, pero en Francia eso lo hay. Así que no tendríamos que esperar años antes de tener un juicio, podríamos ir directamente, así que se vayan a Francia, sí, muy bien. Jordi. Hola, buenas noches, Cristian. Siguiendo lo que decía Xavier, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es Manuel Marchena, condenó al presidente del Parlamento Europeo, del Parlamento Vasco, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso Atucha, ¿no? Es el caso Atucha, condenó a España por atropello de los derechos humanos. Eso no impidió que el señor Manuel Marchena subiera en el escalafón hasta la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Mi pregunta es, desde el punto de vista catalán, la única esperanza que hay es en la justicia europea. ¿Cuánto tardará el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en pronunciarse y para qué servirá? Bueno, puede tardar mucho tiempo, ¿no? En el caso Atucha ha tardado mucho, me parece. 12 años. Eso era un tipo de tiempo muy largo, pero ahora ha cambiado un poco. Hay casos que van mucho más rápido. Habéis visto el caso sobre el tema de los inmigrantes en el mar Mediterráneo. Eso ha tomado 2 años para el tribunal de tomar una decisión. Así que ahora han cambiado, parece, el sistema, que primeros que entran, primeros que salgan, algo así, ¿no? Es decir, que podríamos tener una decisión, espero, en 2 o 3 años y no en 12 años. ¿Y para qué servirá? Lo que pasa cuando... Sí. El sistema normalmente es el siguiente. Cuando hay una condena por Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado tiene que respetarlo, ¿no? Y tiene que, por ejemplo, si hay una condena basada en violación del derecho a un debido juicio, tienes que rehacer el caso, ¿no? Se tiene que reabrir y se tiene que rehacer. Eso normalmente se hace así. Por ejemplo, en Bélgica, no conozco cómo funciona aquí en España, pero en Bélgica, ¿cómo? Mal. Funciona mal. Sí, hay cosas que funcionan muy bien, ¿eh? No hay que decir eso. Insisto, lo que ha pasado es que durante 10 sentencias seguidas sobre un mismo modelo de no investigación de torturas, España ha ido pagando las multas correspondientes y no ha puesto ninguna medida para evitar que sigan llegando ese tipo de denuncias. Bueno, Entonces, eso a nivel de abogado, cuando ocurre esto, hay que cambiar de estrategia, ¿no? Cuando una estrategia no funciona, hay que cambiarlo. Es decir, que, por ejemplo, si la estrategia del Tribunal Europeo no funciona, hay que ir a otro juez y pedir, por ejemplo, daños, como hemos hecho con el señor Llarena, ¿no? Que como sabemos que aquí en España no se puede tener una resolución justa en el caso criminal, vamos al nivel civil, en otro país, hay que inventarse un poco la estrategia y así podemos lograr resultados diferentes y bueno, es lo que hemos haciendo. La internacionalización del caso es algo muy, muy, muy importante que hemos hecho desde el principio. Sí. Bueno, si vemos los datos, España figura entre los países de la Unión Europea con menos sentencias condenatorias, tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tiene un ratio de sentencias condenatorias similar por habitante, similar a la que tiene Alemania o Holanda. En cambio, por ejemplo, Bélgica tiene muchas más sentencias condenatorias por parte de estos dos tribunales internacionales, ¿no? Incluso Amnistía Internacional tiene un informe de 2017 condenando la situación donde están los presos en las cárceles belgas, ¿no? De trato inhumano y de hacinamiento. También ha habido casos como que han dado asilo a algunos etarras y no los han entregado a España. En este sentido, ¿crees que la justicia belga garantiza más los derechos de los políticos huidos que la justicia española? No sé, he visto que bueno, Bélgica tiene una tradición también de proteger a refugiados políticos muy fuerte desde el siglo XIX. Hubo escritores franceses muy conocidos que han venido a Bélgica para protegerse también después de la Revolución Francesa. Así que es una vieja tradición, digamos. Y bueno, lo que veo en el caso del gobierno es que la justicia belga está muy independiente y funciona muy bien. También el caso de Valtonyc funciona muy bien. No funciona en muchos casos, en todos los casos muy bien, ¿no? La justicia ideal no existe y eso no... Pero en estos casos funciona muy bien. Algunos políticos, eurodiputados, incluso han hablado de que Bélgica es un paraíso penal. ¿Estaría de acuerdo con esta definición o...? No, yo soy abogado penalista, ¿no? Y defiendo mucho a gente que están encarcelados y hay penas muy duras para criminales. Eso es lo que pasa en Bélgica, de la misma manera que pasa en España, y a veces España condena menos fuerte, por ejemplo, en casos de tráfico de drogas. España parece que da penas menos altas que en Bélgica, y que a mis clientes les gusta mucho más ser condenados en España que en Bélgica cuando hay un tráfico de drogas.
Muy buenas noches. Usted habla de cambios de estrategia en cuanto a abordar, pues eso, las estrategias, valga la redundancia, legales. Sin embargo, yo me pregunto qué opina usted de las leyes españolas y si no cree que habría que cambiar o fulminar directamente delitos como las ofensas religiosas, las injurias al rey o incluso el delito de rebelión, que podría acabar en la cárcel ya definitivamente con juicio con los presos independentistas que están ahora en ella. ¿Cree que la legislación española se ha quedado ya no antigua, sino que pertenece al medievo prácticamente? Sobre el delito de rebelión, este delito existe en muchos países. Pero ¿qué es la rebelión? La rebelión es cuando, en francés se dice aux armes citoyens, que todos los ciudadanos toman las armas y atacan al Estado. Eso es rebelión. Y eso existe en todos los países. Es algo que viene del Código de Napoleón, ¿no? Es algo que existe en todos los países. El Estado quiere protegerse. No existe, ¿no? Sí, sí, existe también, pero lo que el juez alemán ha dicho es que lo que había pasado no era rebelión, porque no había la violencia, ¿no? Sí, y sí. que todo lo sabemos, salvo es un el levantamiento Supremo, ¿no? armado. Eso hoy en día es algo realmente que se ajusta a los tiempos actuales, un levantamiento armado. Es que me suena como el de injurias al rey. No, injuria al rey. Siglo XXI. Sí, sí. En Bélgica tenemos también un rey, pero no hay injuria al rey. Eso no existe, ¿no? Pues hay aquí hay gente injurias que al rey. se burlan del rey y mucho. ofensas a los delitos religiosos. Ahora mismo tenemos a un actor, a Willy Toledo, que se le ha abierto el juicio por el tema de la ofensa a los sentimientos religiosos. Bueno, eso es un caso que parece que un poco que viene de la Edad Media, ¿no? De que no se puede pues a eso me hablar referí, de es lo que religión. decía Ana. Pero eso también es un caso para el Tribunal Europeo. Habría que cambiar leyes. Sí, y hay leyes cuando leyes son en contra de, por ejemplo, la libertad de expresión o de opinión. Bueno, al nivel de Estrasburgo también se puede castigar, así que España sería castigada otra vez. ¿Usted cree que van a condenar a los presos independentistas que están ahora en la cárcel? ¿Cree que los van a condenar por rebelión en España? Sí. Sí, ¿no? Esto está escrito desde el primer día, ¿no? Cuando la Fiscalía ha entregado su caso a la Audiencia Nacional, ya todo estaba escrito hasta la condena, me parece. Yo quería cambiar un poco de tema. En plena campaña electoral americana, Wikileaks filtró unos correos que demostraban que la presidenta del Comité de Demócrata, la Debbie Wasserman Schultz, estaba ayudando a la campaña de Hillary Clinton en las primarias contra Bernie Sanders, que era el candidato más izquierdista, ¿no? Ese escándalo provocó que la presidenta del Partido Demócrata tuviera que dimitir y eso generó mucha controversia contra Hillary Clinton, que le perjudicó incluso en su carrera luego contra Donald Trump. Ahí fue cuando se montó la película de que todo aquello era un complot relacionado con Rusia. ¿Usted me puede desmentir la relación entre los rusos y Julian Assange y Wikileaks? ¿O me puede dar algún dato de esto? Sí, sí, muchos datos, pero la situación es muy clara para Wikileaks. Es que Wikileaks nunca dará la fuente de sus informaciones. Bueno, eso ya lo hacemos nosotros. Así que ya, bueno. Pero usted sabe que hay un fiscal especial investigando la Comisión Rusa. Bueno, lo están investigando, sí, sí. Y justamente empezó con ese escándalo, ese escándalo de Wikileaks. Luego surgieron otros correos. O sea, ¿es lícito sospechar que hay interferencias rusas o chinas? O ahora Trump dice que no son los rusos, que son los chinos. Incluso el gobierno español, en todo el tema de las imágenes del 1 de octubre, se inventó que todo eran fake news manipuladas por los rusos. También lo dijeron, Cospedal lo dijo. Sí, sí, sí.
No, lo que ha pasado con las imágenes aquí de Cataluña, eso es un escándalo en el sentido que hay una manipulación a nivel del Estado español, ¿no? Diciendo que, por ejemplo, la BBC fue comprado, no sé, fue manipulada. La BBC no se manipula, así que las imágenes que se han visto en la BBC eran las imágenes de los periodistas que habían visto lo que había pasado. No hay que poner esto en duda, ¿no? Es algo muy objetivo, ¿no? Algo como la BBC. Por el resto, no sé, no veo lo que va a pasar. Lo que pasa ahora en Estados Unidos es muy grave, ¿no? Porque ya lo que vemos es que el presidente Trump no va a tardar mucho más, ¿no? Y que va a venir el Pence, que no va a ser el mejor, porque ya eso estaba escrito. Es más conservador. Es más conservador y eso es lo que dice Assange también, estaba escrito desde los primeros días. Por cierto, Edward Snowden, que está en Rusia, ¿la relación entre Putin y Trump puede perjudicar la protección de Snowden? Eso no sé, y lo dejo ahí. ¿Conoce a Boyer? ¿Conoce a Gonzalo Boyer? Ahí lo dejo, ha hecho y lo dejo. Ahí lo dejo ahí, sí. ¿Puede ser que le perjudique a Snowden? I lo dejo ahí. No me va a contestar nada. Jo crec que és la cadira que fa que no contestin. Es que preguntes cada cosa. Sí, no sé. Señor Marchant, muchas gracias por haber venido esta noche al Preguntas Freqüents. Gracias, sí. Gracias, un placer. Gràcies. Bona nit. Adiós.